Bienvenidos y muchísimas gracias de estar con nosotros de nuevo en el programa Dr. Bordenave y la Salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que está en las noticias, va a ser visto aquí en la Florida con más anticipación en los próximos meses, y es sobre el tema de la marihuana. La marihuana no hay que tenerle miedo. Esto es un programa educacional hoy donde los invitados y yo vamos a tratar de hablar sobre esta planta, que es una planta medicinal que, como vamos a ver, ha estado desde el tiempo de los egiptos, desde la China vieja, desde la medicina Ayurveda, que es de la India, de hace más de 5.000, 6.000 años atrás. Es una planta nativa al mundo entero y se usaba como medicina durante el transcurso de muchísimos años, y solamente fue a partir de la década pasada, 1930 más o menos, aquí en los Estados Unidos, donde fue la planta puesta en una categoría muy limitada, muy exclusiva y categorizada como una planta que no tiene ningún efecto médico de beneficio. Incluso hoy día sigue manteniéndose en la clasificación número 1 del DEA, con las clases de medicinas más peligrosas que hay al mundo entero. Incluso es más peligrosa supuestamente en la clasificación que la cocaína, algo que en la ciencia reciente ha visto que no tiene ningún sentido común. Le quisiera mencionar a ustedes, como ustedes saben a lo mejor, desde hace varios meses yo estoy haciendo revistas mensuales que se les regala a las personas. Hay como 9.000 ejemplares mensuales y estos se dejan en 180 locales a través del condado de Miami-Dade. En la revista de marzo habla sobre la marihuana, todo científico, sin ningún prejuicio, no estoy a favor, no estoy en contra, educación. Pero a esas personas que no la han cogido, si ustedes van al website drbordenave.com, ahí pueden ver todas las revistas, las últimas 3, incluso puede leer esta revista. Por favor, les sugiero que si usted no habla inglés, que si no tiene método o acceso a ninguna información actualizada en el inglés, que por favor use esa revista como una base para empezar a estudiar y educarse ustedes sobre lo que tiene la planta. Hoy tenemos unos invitados, una de las cuales es Lorena Rodríguez, que es una farmacéutica del Hospital de Hialeah Hospital, aquí en el sur de la Florida, y la quise traer a ella para que nos hable un poquitico sobre los diferentes componentes que tiene la medicina, que es el cannabis o la marihuana. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias por tenerme Gracias aquí. de venir con nosotros aquí. ¿Ustedes pueden explicar a nosotros los diferentes componentes que tiene esta planta, la cannabis planta? ¿Por qué se está usando ahora? ¿Qué propiedades medicinales tiene? Sí, cómo no. Esta planta tiene muchísimos compuestos químicos, más de 400, pero se enfoca en 2, que son el tetrahidrocannabinol, más conocido como el THC, y el cannabidiol, que es el CBD. El tetrahidrocannabidiol es el que te da ese sentido de euforia, lo que se usa generalmente como uso recreacional. Y el cannabidiol más bien se ha encontrado que tiene propiedades médicas, farmacéuticas, sin tener los efectos secundarios indeseables. Exacto, entonces esos son los 2 componentes principales de la planta de la marihuana. Entonces hay diferentes plantas de marihuana, una se llama la sativa, el otro se llama la indica, y dependiendo de la concentración de estos componentes, de la THC, que es corto para la tetrahidrocannabinol, o de la otra es CBG. Dependiendo de la concentración es los diferentes nombres de las marihuanas, los diferentes efectos. Incluso ya han habido 2 estados, el estado de Washington y de Colorado, que han pasado la marihuana medicinal y recreacional. Más adelante en el programa vamos a enseñar un mapa de los Estados Unidos con los diferentes estados. Pero la componente de las marihuanas se ha visto que es lo que trae todos estos efectos secundarios. ¿Qué uso usted cree que tiene las marihuanas con concentración alta de CBG, de esa propiedad que se está viendo? Bueno, se usa comúnmente como para estimular apetito en pacientes que son HIV, que tienen SIDA. AIDS, que tienen SIDA. Se usa para relajar los músculos en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Se usa como antiepiléptico. Se usa para náusea y vómito, pero esto no es usado como primera línea de medicina, sino Exacto. que es cuando el paciente no tolera todas las otras
medicinas estudiadas hasta ahora, entonces es cuando se usa como un producto alternativo. Sí, la marihuana tiene indicaciones en el cáncer, glaucoma, sida, epilepsia, dolores severos con náusea, debilidad y pérdida de peso extremo y espasmos musculares. Recuérdense que hasta 1944 la marihuana estaba lista en la farmacopea de los Estados Unidos, se daba, se recetaba a los pacientes. A partir de los 1930 fue el director de lo que era cuando aquello, el FDA, que hizo una campaña contra el uso de marihuana. Cuando aquello sucedió, solamente habían 200 agentes federales a través de la nación entera. Y esta planta, la marihuana, crecía en muchísimos de los sitios, era nativa a muchos sitios. Y había personas, esa es la etapa de la prohibición, se acuerda que era cuando era el alcoholismo, quitaron todas las bebidas alcohólicas, prohibition. O sea que los morales y las éticas del país cuando aquella era muy diferente. Y este señor, el jefe del FDA, que tenía una posición y un cargo sumamente poderosa, igual que el Hoover con el FBI, él declaró que la marihuana no tenía ningún componente beneficioso para la sociedad. Y fue desde ese entonces que empezó a cambiar como la sociedad veía el uso de la marihuana. Sí, en 1937 se empezaron a imponer impuestos. Si lo usaba para uso médico, había que pagar $1 por onza, y si lo usaba por razones recreacionales, entonces tenía que pagar $100. Y después fue en los 1970 que fue reclasificada lo que usted estaba diciendo antes, la clasificación número 1 del DEA, donde dice esto no tiene uso médico aceptado y un potencial muy grande de adicción. Y la cosa es que si se hubiera hecho algún tipo de estudio científico para llegar a estas conclusiones, se entiende, pero nunca se ha hecho ningún estudio científico que declara que la marihuana causa estos daños. O sea que es una mentira, en mi opinión, que el gobierno de los Estados Unidos nos ha dado a la sociedad. Eso no lo digo yo, eso lo dicen muchísimas personas, porque fue a manos de muy poquiticas personas que ellos determinaron que en su opinión, sin ningún validez de ciencia, que la marihuana era dañino. Y fue a consecuencia de eso que no se ha permitido. Incluso si hay personas que quieren hacer estudios con la marihuana, solamente hay una granja en los Estados Unidos que el gobierno federal es el que está a cargo de eso, que se encuentra en la Universidad de Mississippi. Para cualquier estudio con marihuana hay que coger la marihuana de esa granja. Esa granja nunca tiene marihuana y las personas que están a control de esa marihuana, de esa facilidad, es el grupo contra drogadicción de este país. Los que escriben contra tantos daños que hace las drogas. Y lo que se ha visto es que en los Estados Unidos no ha habido mucho o casi ningunos estudios de los beneficios. Sin embargo, en Israel son los líderes en cuanto al uso de la marihuana. Ellos son los que detectaron y descubrieron los diferentes componentes. ¿Por qué todo esto es importante? Porque la marihuana es una planta. La mayoría de las plantas que Dios nos dio es lo que se desarrolló eventualmente en medicinas. Muy comúnmente conocido la digitalis, que muchos pacientes usan esa medicina, que es el Lanoxin. Y la aspirina. Okay, todo viene de plantas, pero la han cogido con la marihuana. Estoy hablando de la planta, no estoy hablando de lo que la sociedad quiere hacer con la planta, con la planta solamente. Pero sin embargo, el potencial de desarrollar una dependencia de marihuana es como 10%, con cocaína 22%. La nicotina, 32%. Cigarrillo, 32%. Sin embargo, alcohol, cigarrillo, es aceptable, todo el mundo lo puede comprar, no es ilegal y tienen un potencial de dependencia muchísimo más alto que la marihuana. Y le vuelvo a recordar que la marihuana está clasificada categoría número 1, peor que la heroína, peor que la cocaína. Con la heroína. La cocaína es número 2. Right. Y la heroína viene ¿de dónde? De Afganistán, donde hay una batalla, donde muchos de los cultivos es por parte de los guerrilleros, eso que nosotros estamos enfrentando. O sea que es muy interesante aprender la historia de la marihuana. Otra vez, no quiero convencer a nadie de que es buena la planta. La planta en sí, para mí, es medicinal, tiene su uso si es utilizado apropiadamente. Y la razón por la cual ha habido un aumento de interés, están pasando más leyes, es porque se ha visto que el componente, como usted dijo, de CBG,
ese componente tiene mucho efecto. Tiene mucho potencial en la industria farmacéutica sin tener los efectos secundarios. Especialmente Correcto. en trastornos neurológicos y en seizures, epilepsia. Y como en la revista vemos y como otros estudios han hecho, hay una niñita que se llama Charlie Figi, que tenía un tipo de epilepsia muy severa, casi se estaba muriendo muchas veces, y encontraron que este es uno de los tratamientos farmacológicos, los únicos que hay para muchos tipos de personas con diferentes padecimientos. Y es de ahí donde vino ese hincapié y esa necesidad de cambiar las cosas como lo estamos viendo. Algo importante también es que en este país gastamos 51,000 millones de dólares en la guerra contra las drogas. Hay 1,500,000 personas que fueron detenidas en el 2012 por drogas no violentas y hubo unos 700,000 arrestos solamente por posesión de droga. Esto es un aumento, un número inmenso de grande de números de recursos económicos que este país está gastando en algo que a lo mejor debería ser reevaluado para ver si necesita tanta encarcelación, ya que los Estados Unidos es el país más grande del mundo que encarcela a personas por posesión de este tipo de posesión de drogas que no en sí son peligrosas. Algo interesante, Uruguay, país de Uruguay en diciembre del año pasado, primer país que va a legalizar la marihuana. Y ellos lo están haciendo con el fin de tratar de disminuir el narcotráfico. Ellos quieren controlarlo, regularizarlo, quieren tener personas que compren diferentes certificados, estar registrado con el Estado y con el país para saber quién posee esa droga y venderla como medicina y también recreacional. Uruguay. Argentina. Argentina es un país donde ha descriminalizado la posesión de marihuana. El Brasil, si usted tiene algún tipo de marihuana, posee algún tipo de drogas, ellos no los encarcelan, solamente encarcelan a las personas que usan drogas para traficar. También Guatemala, Guatemala en la Unión, en la United Nations, las Naciones Unidas, también dice que la estrategia de drogas de ellos ha sido un fracaso y están viendo los Estados Unidos los cambios que han hecho aquí para a lo mejor ellos implementar también reformas en cuanto al cambio de cómo se maneja las marihuanas. Así que cuando nosotros vengamos del comercial vamos a seguir hablando con Lorena. Tengo un economista para ver lo que implica cuando se está vendiendo esta marihuana que es regularizada por el Estado, para ver en cuanto a impuestos, los ingresos que hacen los estados. Vamos a hablar un poquitico más, así que por favor quédense con nosotros que venimos enseguida. Y estamos de regreso en el programa. El programa de hoy es muy especial. Estamos hablando sobre la marihuana. Y ahí en pantalla tiene los diferentes estados que ya han aprobado la marihuana para la medicina, marihuana medicinal. Y esos son los estados que se ven en verde clarito. Como ustedes pueden ver ahí, hay un total de aproximadamente 20 estados de los Estados Unidos que han aprobado la marihuana como medicina. Y si ven el estado de Washington y de Colorado, que es un verde oscuro, también hay la marihuana recreacional. Colorado fue el último estado en pasar esa ley a principios de enero 1 de este año, donde se puede comprar ahora la marihuana de recreación. Y si podemos, vamos a seguir viendo unas láminas, por favor. Ahí tenemos un dispensario médico en Colorado o Washington, D.C., que así como se va vendiendo las diferentes formas de marihuana y la variedad de marihuana tiene que ver con la concentración de THC o CBG, los dos diferentes componentes principales de la marihuana. Próximo. Y ahí como ustedes pueden ver la concentración de THC con porcentajes y es de esa manera que varía un tipo de marihuana a otro. Próximo. Ahí también es como se puede vender diferentes marihuanas en paqueticos ya premedidos, pesados. Próximo. Hay chambelonas de marihuana. Próximo. Galletitas de marihuana. Próximo. Hay diferentes dulces con marihuana. Próximo. Hay mantequilla de marihuana. Próximo. Diferentes caramelos de chocolate, rosetas de maíz.
brownies, muy famosos desde los 70, y también bebidas alcohólicas con diferentes concentraciones de marihuana. Ese es el número de personas que han aplicado para permisos, licencia para poder utilizar marihuana. Como pueden ver ahí, los diferentes años y el aumento explosivo que ha habido en personas que han aplicado para poder utilizar marihuana medicinal. Y ahí hay una de las indicaciones del uso de los diferentes componentes de las marihuanas. Eso lo vamos a tener en el website Dr. Bordenave y su salud, al igual que en YouTube, para que ustedes puedan ir, para que ustedes puedan ver todos los usos médicos que contiene los diferentes componentes que se encuentran en la marihuana. Próximo. Eso es el número de personas que han utilizado la marihuana para diferentes causas médicas en el estado de Nueva York. Se usa para cáncer, se usa para diferentes hepatitis, para el SIDA, como hemos mencionado, para glaucoma, diferentes condiciones médicas, como hemos hablado ya, que tiene usos o que está indicado la marihuana. Próximo. Y pongo eso ahí porque a partir de noviembre de este año 2014 en el estado de la Florida va a haber una enmienda que nosotros los votantes podemos votar para ver si la marihuana medicinal se legaliza aquí en el estado de la Florida. Si podemos venir en vivo ahora, y por eso es que le traemos estos programas, porque como esto va a estar en la boleta, quiero que ustedes aprendan, que no le hagan caso a lo que están oyendo por la televisión. Hay muchas personas que tienen diferentes intereses, que están hablando inapropiadamente, tienen que educarse, porque con la educación todo se entiende mejor. Y quiero seguir la discusión sobre la marihuana con el profesor Jorge Salazar Carrillo, que es del Departamento de Economía del FIU, Florida International University. Lo quise traer a él porque quiero el aspecto más bien económico que potencialmente la venta de marihuana legalizada pudiera tener a nivel del condado, de la ciudad o del estado. ¿Qué usted cree que pueda suceder en un futuro si se empieza a vender marihuana como lo que ha sucedido por lo menos en California, en Washington, que ellos han visto o que se prevé que va a haber un aumento de ingresos de los impuestos por casi billones de dólares? ¿Qué usted opina? Bueno, yo creo que billones es un poco una exageración, sería billones para, si acaso, para todos los Estados Unidos, pero eso va a ser algo que va a tener que discutirse a nivel de las distintas legislaturas y de las constituciones de los estados, etcétera. Y yo creo que va a ser como muchos otros productos. El cigarrillo produce, por ejemplo, grandes cantidades de impuestos a la venta por el cigarrillo. Así que obviamente es algo que hay que considerarlo más bien desde el punto de vista de los usos de la marihuana, porque eso desde tiempos ancestrales había la idea de que si se consumía no para los efectos medicinales, sino sencillamente para buscar un cambio en la personalidad o lo que fuera, siempre existía en un momento pensar que la persona que usaba la marihuana en Cuba se le llamaba marihuanero, y eso era como algo despectivo. Sí. Y eso pudiera ir cambiando, pero por otro lado uno sabe, por ejemplo, que Sigmund Freud tomaba cocaína. La Coca-Cola en una época, al comienzo, tenía un elemento de coca también. Es decir, que uno no sabe cómo esto puede ir variando a través del tiempo. Sin embargo, el impacto que va a tener comparado con, por ejemplo, cuando uno tiene un impuesto sobre las ventas en los Estados Unidos, que son, si uno une todos los estados, incluyendo no solo lo del tabaco, sino también el licor, también que tiene efectos muy negativos. Estamos hablando de muchos billones de dólares al año para todos los Estados Unidos. Yo creo que esto sencillamente sería una manera de tal vez que el mercado y también el uso medicinal controlen la forma en que popularmente se utilice este compuesto, que es parte medicinal, pero parte también puede tener sus efectos negativos. Por ejemplo, es muy claro que para los muchachos jóvenes le puede afectar
en una forma ya definitiva para el resto de su vida, su coeficiente de inteligencia, su manera de poder enfrentar a la vida, etcétera, etcétera. Así que es muy peligroso, digamos, cuando llegan a la edad de los 13 años, que aquí en los Estados Unidos es el que divide, ya cuando uno se va a considerar que tiene 13 años aquí, teen, es teen, pues entonces de los 13 hasta los 20 y pico cortos, el teta-hidrocannabinol tiene efectos muy negativos. Y una cosa última que yo quiero decir, esto es una cosa muy controvertida, desde el punto de vista de los economistas, se piensa mucho que todas estas sustancias que son supuestamente negativas y son debatidas si son negativas o no, lo que fuera, tienen aspectos positivos y otros negativos, muchas veces lo que sube el precio porque son prohibidas. Entonces se encuentra uno que para conseguir una de esas sustancias tenemos toda una serie de economías que están fuera del mercado, economías subterráneas, economías que nosotros no vemos, submarinas, que elevan los precios enormemente de esos compuestos y que traen aparejado el crimen, y eso es lo más serio, que entonces se crean, por ejemplo, muchachos jóvenes que están dedicados nada más que a vender esos productos y se crean las pandillas, se matan unos a otros, es decir, que de vez en cuando algunos economistas dicen, bueno, vamos a tener un mercado abierto, y entonces va a bajar el precio de todos estos compuestos. Y entonces no vamos a tener el incentivo, por ejemplo, que vengan, como venían antes, a través de Miami en los años 80, sí, cuando yo llegué aquí, al principio ya eso ha pasado a la frontera con México, o vienen de Venezuela, van a Europa, sobre todo de otros, pero los Estados Unidos ya la puerta viene por México. Entonces eso ha incentivado pues un tráfico ilegal que es realmente horrible, que en realidad hace que mucha gente que pasa por la frontera cae en manos de esas personas que se dedican a ese tráfico y a su vez entonces entran en una situación criminal en el cual pueden perder la vida, pueden ser afectados, pueden ser perseguidos, así que las cosas se combinan unas a otras. El tráfico ilegal de personas está relacionado con el tráfico ilegal de drogas y son esas personas que están dedicadas a eso. Lo hacen conjuntamente y entonces pagan justo por pecadores. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual había un incentivo también en muchos de los países, por lo menos Uruguay, ellos están pasando leyes para legalizar la marihuana, para tratar de controlar, tratar de disminuir la ilegalidad, esos narcotráficos, tener más regulación, más control sobre el producto. Por lo menos yo sé que en Colorado y Washington todas las plantas de marihuana tienen un chip de computarizada, que donde va esa planta tiene que estar contada. O sea, si esa planta se pierde, ¿dónde está esa planta? Hay un control muy estricto. Y algo que dijo el profesor Salazar, muy importante, es que en los niños no deberían utilizar marihuana. Los niños que el cerebro se le están formando, al igual que el cigarrillo, las bebidas alcohólicas, cualquier medicamento, no pueden estar usando la marihuana. Y uno de los miedos que tengo yo, y a mí me gusta la planta como medicina, pero uno de los potenciales que yo veo de abuso es todo lo que vimos ahí, las galletitas, los caramelos, la soda. ¿Hasta qué punto un niñito no puede tener acceso a eso? Porque hoy día, aunque es controlado la cerveza y las bebidas, niños pueden tomarlo. Aunque es controlado los cigarrillos, los niños pueden tener acceso a eso. Mi miedo sería que en un futuro, cuando se forme las galletitas, todos esos dulces, que uno no sabe si es una galletita normal o que contiene, ese es lo que no se ha previsto, yo creo, en estos estados que han pasado estas leyes. Y otra cosa muy curiosa es que, a diferencia del alcohol que se mantiene en el cuerpo por un par de horas, hay trazos de marihuana en el cuerpo que se va a mantener por días. Si un día usted está conduciendo y choca y le hace un análisis para ver si está intoxicado, ¿qué es lo que va a suceder con esa persona supuestamente que tiene trazas de marihuana arriba? Sin embargo, no fumó recientemente, es viejo. ¿Qué es lo que va a hacer
el sistema legal de este país. Yo le había invitado a los policías que vinieran a hablar sobre este tema, pero no quieren hablar, todavía no está como muy aceptado. O sea que son cosas interesantes. Yo no sé si ustedes tienen también otras opiniones o si ven cosas en el futuro que todavía no están muy bien declaradas en cuanto al uso de las marihuanas. Yo creo que desde el punto de vista médico hay que darle una oportunidad a desarrollar diferentes medios de dar la medicina, uso tópico, tal vez un parche, tal vez un spray, donde no se fume, porque como sabemos, fumar tiene sus efectos malignos para el cuerpo igualmente. Sí, es un tema sumamente interesante. Este va a ser uno de muchos programas. Ya se nos está acabando el tiempo. Le quiero dar las gracias al profesor Jorge Salazar Carrillo del Departamento de Economía del FIU y a la señora Lorena Rodríguez, que es farmacéutica del Departamento de Farmacia de Hialeah Hospital aquí en el sur de la Florida. Recuérdense, edúquense, lean, no le tengan miedo, no hagan ningún prejuicio con lo que oigan. Hay mucha información sumamente interesante. Esto es parte de nuestra vida. Quieranlo o no lo quieran, va a suceder, va a venir. Depende de nosotros de tratar de cambiar las regulaciones para que pueda ser accesible para esas personas que sea necesario y evitar el abuso para otros segmentos de la población que no tienen ninguna necesidad de tener acceso a esta planta medicinal. Así que muchísimas gracias a ustedes. Por favor, pueden ver este programa de nuevo, Dr. Bordenave y su salud.com. Les invito a que vayan a ese webpage y leer la revista que se produce sobre la marihuana. Comentarios, por favor, mándenme. Nos vemos los sábados y domingos por este canal a las 2:30. Muchísimas gracias de nuevo al panel. Muy rápido que se fue el tiempo. Muy rápido. Gracias. Muchas gracias.